abran su Biblia en el libro de Lucas. Ahí donde la leímos, solo vamos a leer otros versículos, siempre en el capítulo 15. Este mensaje no pertenece a una serie de mensajes, sino que es un mensaje especial para el aniversario. El próximo domingo iniciamos la serie de mensajes del libro de Hebreos. Les invito. Entonces, en el capítulo 15 vamos a leer desde donde nos quedamos, o sea que desde el versículo 10 hasta el versículo 32. Un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Lo voy a leer en la versión de la Reina Valera SBT, muy similar a la que la mayoría de ustedes tienen. Lucas 15 del 11 al 32. Y dijo, y dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, partió a una región lejana y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y le comenzó a faltar. Y fue y se juntó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a sus campos para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, mas nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado por haberlo recibido sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrara, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años hace que te sirvo, no habiendo desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro engordado. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Bendita la palabra de Dios. Querido Dios y Padre, en esta mañana aquí estamos con tu palabra abierta, la hemos leído y queremos, oh Señor, que en este lugar se escuche tu voz, tu mensaje para los tuyos. Te ruego por lo tanto, Señor, que me des humildad
para poder exponer tu palabra con humildad. Quita cualquier tentación de altivez, soberbia, orgullo, y lléname de la humildad de Cristo, para que yo no sea estorbo entre tu palabra y el que oye. A los que oyen, te pido que desenvaines tu espada, tu palabra, y que pueda penetrar, así como una espada de dos filos, el alma hasta los tuétanos, el corazón de los que, para que se arrepientan, se reconcilien y crean en ti. A ti sea gloria por siempre. Amén. El gozo del Padre misericordioso. Hay padres de todo tipo, desde los que no reconocen a sus hijos hasta los que dan la vida por sus hijos. Existen padres que solo están para proveer y otros que evaden la responsabilidad de proveer para sus hijos. Hay padres que inculcan buenos valores a sus hijos y otros que de cierta forma son una guía hacia la maldad para sus propios hijos. Recuerdo a un joven que en un momento de su vida, ya hace muchos años, me dijo: mi papá es un gran ejemplo para mí. Es un ejemplo de todo lo que no voy a hacer con mis hijos cuando yo tenga mi familia. Son palabras duras. Hoy, gracias a Dios, ellos, quien me dijo esto, tiene una muy buena relación con su padre. Hoy, hermanos, hemos leído una parábola muy conocida, la parábola del hijo pródigo. Y debemos reconocer que nos da varios detalles de este muchacho, de este hijo menor que solicitó su herencia y se alejó de sus padres y de su hogar para despilfarrar su herencia y arruinar su vida. No obstante, hoy deseo que focalicemos de manera especial nuestra atención en el padre de esta parábola. Un padre abnegado, un padre misericordioso, un padre tolerante, un padre lleno de amor, un padre rebosante de gozo al ver el retorno de su hijo a casa. Pero antes de continuar, deseo contarles el motivo por el que estoy predicando sobre este texto. Su atención, por favor. ¿Por qué estoy predicando sobre este texto y sobre esta parábola en particular en nuestro 8º aniversario en Berea? Lo estoy haciendo porque en estos 8 años, desde que iniciamos la plantación de la iglesia hasta el día de hoy, esta iglesia y en esta iglesia he sido testigo, no me lo han contado, he sido testigo al ver cómo Dios ha usado esta humilde congregación para que muchos hijos pródigos vengan de nuevo a sentir el calor de la familia de la fe, pero más importante aún, para volver a su Padre Celestial, quien con amor profundo les ha esperado y con gozo inmenso les ha recibido. Lo he visto. Ustedes platiquen con los hermanos de la iglesia hebrea y se van a dar cuenta. Sí, muchos han creído aquí, aquí han escuchado el evangelio y aquí se han bautizado, pero muchos habían creído y se habían alejado del Señor. Y como es parte de la historia de la iglesia, he escogido este pasaje. Entre las familias y los hermanos que se congregan en Berea, hay varios que han llegado a esta iglesia después de haber dejado de congregarse. Y desde cualquier ángulo de donde se vea esto,
dejar de congregarse siempre implica de una u otra forma una lejanía de Dios, un debilitamiento de la vida espiritual y de su comunión devocional y continua con el Señor. Así que he decidido y he orado para predicar sobre esto. Amados hermanos, Dios ha determinado que a través de la iglesia sus hijos sean edificados, sean santificados y que sus hijos brinden amor y reciban amor fraterno. Lo ha hecho así a través de la iglesia, que sus hijos le sirvan, que sus hijos escuchen y escudriñen la palabra de Dios. Es por eso que cuando alguien se aleja de la comunión de la iglesia, aunque se nieguen a aceptarlo muchos, también se está alejando de su comunión con Dios. En estos 8 años, como plantador y luego como pastor en Berea, me enteré, no lo sabía, no lo miraba bien, pero me enteré que hay muchas personas cercanas a nosotros, a nuestro alrededor, que se han alejado del Señor. Y de cierta forma, en ocasiones a un nivel menor, en ocasiones a un nivel igual, son como ese hijo pródigo de Lucas 15, que a pesar de que tiene un padre amoroso, misericordioso y que se goza cuando su hijo vuelve, está lejos. Sabe todo de su padre, pero está lejos. Esta iglesia ha sido de bendición al ser usada para la gloria de Dios, para que varios vuelvan a su Padre Celestial. Por esa razón estoy predicando sobre este pasaje, con la fe en Dios, de que Dios sigue y seguirá usando a Berea para estos fines, y para que hoy aquellos que andan alejados, que serán muchos entre nosotros, vuelvan a casa a gozarse con su Padre Celestial. Un paréntesis grande, pero quería decirles porque estaba predicando sobre esto. Bueno, sigamos. Esta parábola es parte de un grupo de 3 parábolas. Hay que leer las 3 y estudiar las 3 a profundidad para sacar todo el tesoro de cada una de ellas. Las 3 están ahí en Lucas 15. La primera se llama, o la titularon, la oveja perdida. La segunda, la moneda perdida. Y la tercera, la más conocida, el hijo pródigo. Estas parábolas son una respuesta de Jesús a la murmuración infame de los fariseos y escribas, quienes criticaban a Jesús y decían, vean 15, 1 y 2, este a los pecadores recibe y con ellos come. Para estos religiosos, esto era impropio, y más para un maestro como Jesús. Ellos eran legalistas hasta la médula, hasta los tuétanos. Pero para Jesús, esto era algo que le producía gozo. Jesús no repele a los pecadores, ni los pecadores lo repelen a él. A eso vino él, a salvar a los pecadores. A él le produce gozo ver que un pecador se arrepienta y que tiene comunión con él. Dios no le rechaza, Dios no le ve con ojos altivos. De hecho, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se super humilló, dejando toda su gloria por los pecadores. Entonces, en respuesta a eso, Jesús les dice 3 parábolas, donde principalmente, si las leen, se resalta el gozo del Padre cuando un pecador se arrepiente. Pero además, vemos en las primeras 2 parábolas, sobre todo, de esta serie de 3, que con claridad se hace notar
que primero que la oveja estaba perdida y luego que la moneda estaba perdida. Y ante esa pérdida no se nos dice que le salieron unas patitas a la moneda y que se fue a buscar el rebo. Tampoco nos dice que la oveja volvió y agarró el camino. No. En esas dos primeras parábolas, ante la pérdida de la oveja y de la moneda, se identifica a plenitud que es el pastor que busca a la oveja y que es la mujer que busca a la moneda. Esto ilustra que siempre es Dios que toma la iniciativa para que nosotros volvamos de nuestra pérdida, de nuestro desvío, de nuestro error. Y Él usa todos los medios para que volvamos de nuestra impiedad. Esa pérdida a la que me refiero pueden ser en cosas vanas de este mundo o simplemente lejos de la iglesia que Él fundó. Él quiere que estemos en la iglesia. De hecho, lo dice en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, exhortándonos mientras ven que aquel día se acerca. Amados hermanos, la iniciativa la toma Él y además Él usa y usará los medios que Él quiera y a las personas que Él quiera para que los perdidos, los errantes, tomen conciencia y vuelvan a su Padre. La tercera parábola es en la que estamos en esta mañana. Es una porción de las escrituras inmensamente rica en contenido. Podemos decir tantas cosas de lo que ahí se dice, pero hoy deseo que notemos en especial tres cosas: la mansedumbre y la tolerancia del Padre. La segunda, la paciencia del Padre. Y finalmente, el gozo del Padre. La mansedumbre del Padre. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y le repartió los bienes. Todos ustedes saben lo que es una herencia. ¿Saben lo que es una herencia? En resumen, una herencia es el patrimonio que alguien ha forjado y lo deja. Y luego de su muerte se reparte entre sus herederos. Generalmente su cónyuge, su esposa y en algunos casos su esposo y también sus hijos. Esa es la herencia. Una pregunta clave para entender esta historia o esta parábola es la siguiente. Una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué prefieren? ¿La herencia de sus padres o que sus padres tengan larga vida? Al parecer este joven, como dijo un comentarista, deseaba la muerte de su padre. A eso había llegado. Pero como esta muerte no llegaba, entonces le dijo, en el caso de este joven, dame la parte de los bienes que me pertenecen. ¿Con qué intención lo hizo? ¿Para que prosperaran los negocios de su padre? ¿No? Para vivir lejos de su padre. ¿Se imaginan a un padre escuchando esta solicitud de un hijo? Porque el padre puede dar bienes en vida si es su voluntad y los padres lo hacen. Pero se imaginan a un hijo solicitando el total de su herencia. Y en este caso con el objetivo no de honrar a su padre, sino con el objetivo de irse lejos
y abandonar a su padre. ¿Se imaginan a un padre escuchando esto? Él deseaba gozar de los beneficios de su padre, pero no deseaba gozar de la bendición de tener un padre y de estar con él. Así son también muchos en nuestros días. Gozan de los beneficios y de las riquezas que el Señor nos ha dado, que son muchas. Gozan de ellas, pero no se deleitan en el Señor, en el proveedor de todas esas bendiciones. Pero Dios siempre es lleno de gracia, abundante en gracia, y los tolera, no los condena por su gracia y misericordia. ¿Qué hizo el Padre? Ahí nos dice el texto, fue extremadamente manso. Porque es posible que un padre reaccione de manera airada ante esta solicitud. ¿Qué, me estás matando o qué? Reaccionó manso ante esta solicitud tan insultante. En este caso, tan malintencionada, pues quería abandonarlo por siempre. Otra cosa era, Padre, dame otro rol y dame capital, quiero prosperar. Pero estar al lado tuyo siempre, estar pendiente de ti siempre, no, él era para irse lejos, abandonarlo por siempre. El Padre no lo acusó, no respondió como hubiésemos respondido muchos de nosotros. El Padre toleró el berrinche de su hijo. Y posiblemente también algunos de ustedes le han hecho berrinches al Señor. El Padre toleró la inmadurez de su hijo. Toleró el desprecio de su hijo. Qué puñalada más dura ha de ser el desprecio de un hijo. Lo toleró. Cuando un padre amoroso, la indiferencia de su hijo la toleró. Así es como Dios es con los suyos. Por eso vemos una y otra vez en las sagradas escrituras que en referencia a Dios dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tantos versículos que dicen esto, como por ejemplo en el Salmo 103. Qué bueno es saber esto, ¿verdad, hermano? Qué bueno es saber que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, porque si no, ya hubiéramos sido consumidos. Así lo dice la Biblia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Claro, hermanos, el Padre es misericordioso con todos, pero hoy estamos enfatizando en los descarriados. Si usted es un descarriado, en usted estamos haciendo este énfasis. Él es misericordioso con usted. Estamos enfatizando en los perdidos, en aquellos que se han alejado del Señor. Qué bendición es saber que Dios es manso y tolerante con usted por su inmensa misericordia. Pero a pesar de saber que Dios es manso, misericordioso, muchos son, no es un insulto, solo quiero que lo entiendan bien, muchos son cara dura, ya que en la propia cara de Dios, sabiendo acerca de su misericordia, no vuelven al Señor, sino que persisten y se alejan más, tal cual lo hizo este hijo menor. Por eso también quiero que hablemos de la paciencia del Padre.
versículos 13 al 16. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, partió a una región lejana y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y le comenzó a faltar. Y fue y se juntó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a sus campos para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, mas nadie se lo daba. Si notan, este hijo se fue y lo primero que pasó no fue que fue a apacentar cerdos. Ay, me voy a apacentar cerdos. No, eso no fue lo primero que pasó. Lo primero que pasó no fue que deseaba comer de la comida de los cerdos porque no tenía que comer. No, eso no fue lo primero. Lo primero está ahí en el versículo 13. Partió, se alejó a una región lejana. Se fue. Eso es lo primero, alejarse. O sea, se fue lejos de su padre. Eso es lo primero. Ese es el primer error, alejarse. Y por cierto, se fue con mucha plata. Feliz iba él en su mente. ¿Y saben qué pasó después? Desperdició sus bienes. Lo fue malgastando. ¿Cómo lo hizo? Ahí mismo dice cómo. Viviendo perdidamente. Hay mucha gente que vive perdidamente y más bien le va mejor. Hay unos que se meten a traficar drogas, por ejemplo, y económicamente no les va mal, pero están viviendo perdidamente. Esto ilustra lo que está pasando en el alma, en el ser que se va destruyendo. Por muy sonriente que le veamos lejos de Dios, el alma se consume. Las tormentas se agudecen en su alma. Vivió perdidamente. Y después de un buen tiempo, ¿saben qué pasó? Le comenzó a faltar. Llega el momento cuando las cosas no salen como lo habíamos planeado. No nos cuadra. Es triste, muy triste, pero es real. Alejarse de Dios y no volver a Él lleva a las personas por muchas etapas, pero siempre llega el día en que algo empieza a faltar. El corazón se consume. Ya no hay algo que ya no cuadra. Y el alma empieza a tener tormento. En este caso era el dinero y me parece una excelente ilustración porque generalmente ahí es donde muchos a veces empiezan a acordarse de su Padre Celestial. No sé cuánto tiempo pasó mientras él se fue y tuvo dinero y gozó y amistades y rodeado de amigos. Y dice el hermano, dice de rameras. No sé cuánto tiempo después pasó, pero ven ustedes que había un padre detrás de esto que estaba paciente, lleno de paciencia, no desesperado, confiando en que la conciencia de este hijo iba a iluminar en algún momento. Mientras el hijo iba lejos, no sabemos cuánto tiempo pasó. La paciencia del padre estuvo ahí mientras desperdiciaba su dinero. Mientras el hijo vivía perdidamente, la paciencia del Padre Celestial ahí está, siempre esperando por sus hijos. Su paciencia estuvo vigente mientras le hacía falta lo que necesitaba para vivir. Mientras trabajaba como mozo cuidando cerdos, mientras no tenía que comer, siempre hubo un padre lleno de paciencia esperando, con amor eterno, con amor profundo por su hijo, que nada
ni el desprecio de su herencia hacía que lo amara menos. Dios no le ama menos, a pesar de las deslealtades, de los abusos y de los pecados que usted ha cometido. Qué precioso es eso. No, él no amaba menos, con paciencia esperaba. ¿Saben qué dice la Biblia en la segunda epístola de Pedro, versículo 3, 9? Yo se lo digo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente. El profeta Isaías lo expresó de forma maravillosa, magistral, en el capítulo 30, versículo 18. Yo se los leo. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Qué verdades más maravillosas. Que tenemos un Padre tolerante, misericordioso, y a pesar de nuestra insistencia en la maldad, paciente para con nosotros. Él es paciente, sí, pero Dios mismo en su palabra y también por medio del profeta Isaías dice: venid luego y estemos a cuenta. Luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, tranquilos, como la nieve serán emblanquecidos por la sangre de Cristo. Si fueren rojos como el carmesí, tranquilos, por esa preciosa sangre vendrán a ser como blanca lana, porque Cristo nos lavó de sus pecados, de nuestros pecados, con su sangre. Qué bueno es que este hombre se acordó de su padre. Qué bueno es que se acordó, que tuvo conciencia de las cualidades, de los atributos, de las virtudes de su padre. Acordarse de su padre y de las virtudes de su padre, creo que fue lo que lo hizo volver. Él quería volver como un jornalero, pero sabía que su amoroso padre lo recibiría con los brazos abiertos como a un hijo, pues eso era su hijo. Hoy es igual. El Padre no desprecia y no despreciará nunca a quien se presenta con un corazón contrito y humillado. Lo recibe como su hijo. Tenemos la maravillosa doctrina de la adopción que nos enseña su palabra. Y no disfrutamos de ella. Somos hijos de Dios, los que hemos creído en arrepentimiento y fe. Finalmente en la historia vemos el gozo del Padre, versículos 20 al 24. En la primera parábola de este capítulo, la del pastor que busca la oveja perdida, Jesús dijo: cuando la haya, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, junta a los amigos y a los vecinos diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que estaba perdida. Él se goza, se regocija. Qué precioso esto, ¿verdad? Claro que hay gozo, hermanos. El Padre se goza cuando los suyos se arrepienten. Porque es como que si un hijo estuviera muerto, volviera a vivir. Asimismo lo expresa el Padre Celestial o el Padre de esta historia cuando dice: este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y ha sido hallado. Imagínense, solo imagínense cómo ha de haber sido
la reacción de Jacob cuando se dio cuenta que su hijo José estaba vivo. El gozo rebosante en su corazón, que un hijo que hacía muerto hace más de una década, ahora se enteraba que estaba con vida. Tu arrepentimiento genuino, si lo tienes, tu fe en el Señor, tu vuelta a casa, hace, como dice la palabra, que haya gozo delante de los ángeles de Dios. Dios no está resentido con usted. Él no padece de eso. Dios no está esperando que vuelva y que crea en él para sacarle toda la lista de reclamos y avergonzarlo. No, Dios no es así. Dios ha con su sangre para aquellos que creen borrado nuestros pecados. Jesús los ha lavado con su preciosa sangre. Así que Él espera con un gozo divino el arrepentimiento de los suyos. Por eso les invito en nombre de Dios a que hoy vuelvan a casa, vuelvan a su Padre Celestial, que se arrepientan y crean en el Evangelio de Cristo, quien murió y resucitó de entre los muertos. Espero que medite usted en el Padre maravilloso que tiene y que Dios use esta exposición para que, al igual que el hijo pródigo, usted vuelva en sí y pueda contemplar la hermosura del Padre y que sea consciente que es mejor volver donde el Padre misericordioso, manso, tolerante, paciente y lleno de gozo, que persistir en el mundo. Él se goza con un pecador que se arrepiente. Dice la Biblia, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Vengan a Cristo. No importa si están muy lejos. Cuán lejos estén, vuelvan a Cristo. Vengan a Cristo. Crean en el Evangelio. Arrepiéntanse. Y luego vamos a las aguas bautismales. Si usted cree hoy, ora con sus propias palabras desde su corazón en arrepentimiento y fe. Luego nos cuenta acerca de su fe. Nos expresa que ha creído, que se ha arrepentido para iniciar a guiarlo en el Señor. Creemos que Dios convence por su Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Y muestra la cruz, en la obra de la cruz, para que vengan a Él. Y muestra la tumba vacía, para que no duden de lo que pasó en la cruz. Así que les animo. Están hoy en una iglesia que Dios ha usado para que muchos vuelvan. Pero no porque la iglesia tenga estas virtudes, es por el Padre que tenemos. Él es un Padre misericordioso. Ustedes no tienen que estar comiendo migajas con los cerdos, porque cualquier cosa lejos del Señor son migajas. Ustedes tienen que estar en el banquete celestial, que Dios les da un lugar, no porque se lo merezcan o porque lo merezcamos, sino por su gracia y su misericordia. Le invito a que se arrepienta. Si se arrepiente, cuéntenos. Le vamos a acompañar. Bendito Dios. Gracias por tu palabra. Que aunque haya sido expuesta con imperfecciones, tú eres perfecto. Y tú tocas los corazones. Y tú doblegas las almas. Y si has, Padre, o si estás
convenciendo de pecado, de justicia y juicio a alguien entre nosotros, a que se doblegue ante ti, que se reconcilie y que crea. A mí me gustaría saber si lo has hecho, pero no me estreso porque sé que tu palabra hace todo lo que tú quieres que haga. Glorifícate en medio de nosotros, Señor. Celebramos estos 8 años predicando tu maravilloso evangelio. ¿Hay alguien hoy que quiera reconciliarse con el Señor o que ya lo haya hecho? Quiera hacerlo público, levanta su mano. ¿Alguien que quiere entregar su vida a Cristo o que ya lo hizo y solo quiere indicarnos? Puede levantar su mano. O si no, al finalizar el culto durante la semana, hable con la persona que le invitó y diga lo que ha pasado en su vida y en su corazón. Oh Dios, te ruego para que muevas el corazón de muchos de los que están aquí, que no se congregan aquí, para que tú los muevas y que pongas ánimo en sus corazones para acompañarnos domingo a domingo a alabar tu maravilloso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Daniel.